Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta 21 primeramente. Bueno. Después de que Jesús fue tentado por el diablo, y él pasó esa prueba, nosotros ya hemos entendido qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno de la palabra. ¿Cómo comprobamos que es eso exactamente? Cuando el diablo le tienta a Jesús, ¿qué usa Jesús para contrarrestar su tentación? ¿Qué usa? La palabra. Entonces nosotros podemos entender qué es lo que Jesús estaba haciendo en el desierto, meditando en la palabra. El desierto significa un lugar donde no hay nada, donde no hay esperanza, donde no hay realmente ninguna otra opción en la vida. Ahí uno puede buscar solamente la palabra para enfrentarse con Satanás. Después de pasar la tentación de Satanás, Dios puede usar ya nuestra vida. Entonces, inmediatamente el capítulo 4, versículo 14, por ejemplo, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y eran glorificados por todos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Entonces, el trabajo de un ungido, de un escogido por Dios, ¿qué es? Enseñar. Enseñar. Entonces, si una persona no tiene la palabra, no escudriña, no investiga, no analiza, ¿qué es lo que va a enseñar? Yo no puedo venir a enseñar anécdotas, historias, cuentos, vivencias. Esos son también importantes, pero esos no son enseñanzas. Es importante en una reunión que tenemos así, compartir nuestra vivencia, nuestros corazones, las cosas que pasamos, pero en el lugar de la reunión es importante aprender el culto. Nos hemos acostumbrado mucho a no aprender, sino a oír anécdotas, experiencias. Por eso la mayoría de las personas prefieren escuchar testimonios o ejemplos de algo. Entonces, la palabra le es más pesada. Pero Jesús quería transmitirle directamente la palabra. Es por eso que la gente se admiraba de su doctrina. Ven que en mucha parte de la Biblia dice: y se admiraban de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo enseñaban los escribas y fariseos? Precisamente ellos enseñaban de esta manera: dice tal persona, o según la explicación de tal maestro que vivió en tal año. Así ellos explicaban. Siempre ellos estaban mencionando o pensamiento o idea de hombres.
¿Cómo dijo este hombre? ¿Cómo piensa este hombre? Nunca ellos podían afirmar algo. Y se cree que es así, algunos piensan así, algunos así. Pero cuando Jesús vino a predicar, Él cómo hablaba. Él decía, así dice la Escritura. Y mencionaba la Escritura. Abría la Escritura. Ustedes actualmente, si lo observan, si van y escuchan a un judío ortodoxo, así se dice, ¿no? Judío bareté, predicar, muy poco va a mencionar la Escritura. Más habla de sus raíces, costumbres, tradiciones. En ese tiempo era igual. Más enseñaba acerca de cómo nos enseñaron nuestros padres. Pero cuando Jesús viene, ¿qué hace Él? Enseña directamente lo que está en la Biblia. Eso es lo que les enseña. Por eso se admiraban las personas. Hoy en día también, fíjense ustedes, si una persona empieza a explicar, si alguien tiene sed de la palabra, alguien anhela buscar, anhela aprender. Por ejemplo, lo que ahora recién le expliqué, ese fue para, ¿cómo se dice? Es como que le hubiera dado agua salada, agua con sal, ¿no? Para que tengan sed. Entonces, si una persona anhela la palabra, entonces cuando va a un lugar donde se está compartiendo la palabra, escudriñando, le gusta ese lugar, se admira en ese lugar. Pero alguien que va a un lugar donde busca la palabra, pero escucha comentarios, historias, yo creo que se cansa. Así estaban los judíos en tiempo de Jesús. Aunque ellos iban a la sinagoga, pero estaban ya cansados, estaban ya fatigados, estaban ya desesperados, porque siempre oían el mismo cuento, la misma cosa y repetitiva. Por eso ya para ellos era una religiosidad nada más ir a la sinagoga. Como hoy en día actualmente están también muchas personas. Van porque tienen que ir, por la noción de participar en el culto. Pero cuando Jesús aparece acá, justamente en la sinagoga, teniendo la reunión, vino a Nazaret, donde se había criado, versículo 16, en el día de reposo. Día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué significa conforme a su costumbre? A ver, ¿quién me puede explicar eso? Tradición. ¿Qué tradición tenía Jesús? Jesucristo. No, a Jesús estamos hablando ahora. A ver, Arnaldo. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Predicar. A ver, otro. Enseñar. No, según lo que estamos leyendo acá. Ustedes lean ahí porque lean. ¿Qué dice? ¿Qué él hizo conforme a su costumbre? ¿Qué hizo? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué es lo que él hacía siempre? Ir a la sinagoga. Ir a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga para ellos en ese tiempo? Es casi venir al culto. Entonces, hoy muchas personas, ¿qué costumbre tienen? Contrario a este. No ir a la sinagoga. No. Tienen la costumbre, no, yo ahí nomás, hablen, entonces Jesús, ¿para qué tenía que ir a la sinagoga? ¿Era necesario para él? Pues sí, era muy importante, porque ustedes saben cómo se hace el culto en una sinagoga. Voy a explicar. Ellos, ahí se toma ya todo está programado, ahí es todo programado. Ellos también, por parte van leyendo la Biblia. Empezando de Génesis, Éxodo, Levítico, así, ¿no? Y cada culto, cada reunión, toca leer una porción de la Biblia. Y ya están las personas también, de acuerdo a los varones asignados, que van a tocar, que le va a tocar, por ejemplo, hoy le toca a Alfredo leer, entonces tiene que leer San Lucas 4 completo. Un ejemplo, ¿no? El siguiente jueves, en siguiente reunión, le toca a Arnaldo San Lucas 5. El siguiente le toca a Isidoro, a Sergio, así les toca, ¿me entienden? Así es ahí la reunión. No es que, bueno, hoy el rabino, hoy quiero compartir esto, no es así no se hace ahí. No es lo que se le ocurra al rabino, se va a compartir, sino van
por capítulos. Por capítulo, lo que toca ese día toca. Imagínense, justo el día que Jesús le toca además a él le toca leer, porque la siguiente sábado le habrá tocado a otro, pero este sábado le toca a él leer. Entonces, ¿por qué él tenía que ir siempre a la sinagoga? Este día estaba fijado, desde el día de que Jesús nace, estaba establecido que un día él tenía que leer esto, o más antes. ¿Cuándo estaba fijado que él tenía que leer esto? Desde el tiempo que Isaías profetiza esto, porque esto es palabra de Isaías. Estaba ya preparado este día, o sea que ese día era un día que ya estaba profetizado hace más de 600 años. ¿Me están entendiendo? ¿No? Sí. Estaba ya previsto que eso tenía que ocurrir. Entonces Jesús sí o sí tenía que ir a la sinagoga. O iba a ir, voy a esperar que se lea Isaías 61 y después me voy a ir. Así él esperaría. Entonces, ¿qué iba a perder? Porque ¿cómo les tocaba a ellos para leer? ¿Por qué era? Por turno, ¿no? Te tocaba a vos, te tocaba a vos. Y ese día que te tocó a vos no viniste, pasaste, te tocó a otro. Está por turno, ¿me entienden? Se fijó. Por eso es muy importante saber lo que la Biblia nos quiere enseñar. Muchas personas no saben, tal vez la reunión o el culto que va a tener hoy, Dios hoy le quiere decir algo. Hoy tal vez Dios te quiera hablar. Tal vez así, ¿no? Tal vez este es el día que Dios preparó desde todo el tiempo de tu vida para vos. Pero cuando justamente la misma palabra costumbre aparece en el Nuevo Testamento, pero refiriéndose a otra cosa ya. Dice que algunos, ¿qué tenían por costumbre? No reunirse, no congregarse. Esa era su costumbre, ese era diferente. Entonces, el apóstol, el escritor de Hebreos, les explica. Algunos tienen por costumbre no congregarse. ¿Cuándo entonces podrían obtener realmente el mensaje claro de Dios? Si esa costumbre sigue permaneciendo en sus vidas. Entonces, vemos que lo que estamos hablando es bíblico. Yo no estoy acá haciendo campaña política de culto. Para que vengan más o vengan menos. No. Solamente les estoy explicando porque justamente nos toca esta parte. Ya que toca esta parte. Era su costumbre ir a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Esta parte de la Biblia que leyó Jesús está escrito en Isaías 62. Vamos a mirar un poco ahí. Marcando San Lucas, vamos a mirar Isaías 62. Vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo. No era casualidad, no, nada es casualidad. Todo estaba preparado y pronosticado. Isaías 61. ¿Se dan cuenta todos los que están en Isaías? ¿No? Isaías 54 sale el amor eterno de Jehová Israel. Isaías 55, misericordia gratuita para todos. 56, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. 57, condenación de la idolatría de Israel. Después 58, el verdadero ayuno. 59, confesión del pecado de Israel. Y 60, la futura gloria de Sión. Y finalmente llegamos a 61, buenas nuevas de salvación para Sión, Jerusalén. Buenas nuevas. Y dice así, versículo 1. El Espíritu de Jehová
Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí sale la palabra buenas nuevas, interesante esto. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y después, eso no dijo Jesús. No. Y el día de venganza de Dios. ¿Se dan cuenta que hay una coma? La coma siempre aparta, ¿no? La otra palabra. Esta parte no dijo Jesús. Esa coma, normalmente en la Biblia original no existe la coma. En el idioma hebreo no existe la coma. Por lo tanto, tenía que continuar Jesús. Pero ¿por qué él paró ahí? Porque, y el día de la venganza de Dios. ¿Cuál será el día de la venganza de Dios? ¿Qué tiempo será eso? Cuando Él regrese por segunda vez. Entonces, con esta palabra Jesús está enseñando que Él esta vez viene como el Mesías que viene a rescatar, a liberar, a morir y a enseñar la palabra de Dios. Y va a haber una segunda venida, que va a venir ya el día de la venganza, el día de donde se va a establecer el juicio. Si ustedes leen más abajo, se van a dar cuenta, ¿no? Dice, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Esto no está ocurriendo todavía. ¿Qué significa? Dios, en Jesucristo en su segunda venida, va a reedificar toda la ciudad arruinada, dice. Va a restablecer el pueblo de Israel. Va a vengarse también de lo que le han oprimido. Entonces nosotros podemos entender muy bien lo que la Biblia nos trata de explicar. Volvamos a San Lucas para entender cada pedazo de lo que Jesús habló. Yo estuve anotando, ¿no? Anotando para leer cada palabra. Aquí dice 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es el Espíritu del Señor? La palabra Espíritu significa aliento o aire. También podemos decir como esencia o manifestación. Entonces cuando Jesús está diciendo que el Espíritu del Señor, de Jehová, de Dios, está sobre mí, se puede entender que el aliento o la manifestación o la esencia de Dios está sobre él. Así está explicando. Entonces, ¿qué sería el aliento, la esencia y la manifestación de Dios en una persona? Pues la palabra, la escritura. Entonces, cuando Jesús habla de que el Espíritu de Dios está sobre él, ¿qué es lo que él está llevando entonces? La palabra neta y pura de Dios en su ser, en su vida. Entonces, la persona que tiene la palabra de Dios, ¿quién es? Acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y acá sale otra vez la palabra ungido. ¿Ungido qué significa? Elegido, escogido por Dios. Pero no solamente es escogido y elegido, sino la palabra ungido más profundamente significa para un fin determinado. O ya para hacer un trabajo. Yo no le elijo a alguien solamente para que se quede acá sentado, sino
tiene que cumplir un fin, tiene que cumplir un propósito. Ustedes saben que Cristo y ungido son iguales. El Cristo y el ungido son iguales, son sinónimos. Entonces, de Cristo, ¿quiénes salieron? Los cristianos. Entonces, si cambiaríamos cristianos por ungido, ¿cómo le llamaríamos? Los ungidos, ¿sí o no? Los ungidos. Entonces, ¿qué significaría entonces? Si yo soy un ungido de Dios, significa que tengo el Espíritu de Dios sobre mí, ¿o no? Entonces, el ungido de Dios es ungido solamente para quedarse en su casa a dormir, para quedarse a reír. ¿Para qué es ungido? Para un fin determinado, para manifestarse, para que el poder y la gloria de Dios se manifieste en su vida a los demás. Entonces imagínense, hoy en día mucha gente que se está llamando ungido o cristiano está cumpliendo esa función, está cumpliendo ese propósito. No, yo ungido de Dios, yo cristiano. Cristiano ungido es igual, pero si observamos su vida, su corazón más está con el espíritu del mundo. Recuerden que hay dos tipos de espíritu: el espíritu de Dios y el espíritu del príncipe de la potestad del aire. El espíritu del príncipe de la potestad del aire, ¿dónde opera? Dicen los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que hacen? Viven conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de este mundo. Esos son los que viven, los que tienen el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, ellos no son ungidos de Dios, son hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Entienden, no? Lo que estamos hablando es cuando entendemos cada palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace un ungido? ¿Cuál es la labor de un ungido según la Biblia? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. ¿Y qué es buenas nuevas? Buen mensaje, buena noticia. Vamos a mirar algunas partes donde aparece la palabra buenas nuevas. Primero, San Mateo 5, rápidamente. San Mateo 5. El libro de San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5 dice así, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos... No. Sí, está bien. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Acá, pobres en espíritu, que me quería quedar acá. Porque cuando el ungido vino, el que recibió la unción de Dios, que fue escogido por Dios, ¿era para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Justamente Jesús explica acá que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichosos, felices y etc. Hombres bendecidos, afortunados. ¿Por qué? Por ser pobres en espíritu. ¿Y qué significa pobre en espíritu? Necesitado de la palabra de Dios. Necesitado. Entonces, pero nosotros diríamos, no, pero un necesitado de la palabra de Dios es un miserable, un malaventurado. No, la Biblia dice que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el ungido, el Mesías, el escogido, vino para hablar, para darle buenas nuevas a Él, precisamente a Él. Entonces, si hoy en día yo soy un pobre en espíritu, ¿qué es pobre en espíritu? Necesitado de la palabra de Dios. ¿El Mesías para qué vino? Justamente para mí, justamente para hablarme a mí. Entonces, ¿soy dichoso o no? ¿Soy un hombre feliz o no? Sí, eres un hombre feliz porque el Mesías vino por vos, por tu vida, para darte a la buena nueva voz. Qué feliz debería de sentirse entonces una persona que dice, me falta la palabra, no tengo la palabra, necesito la palabra. Debería de sentirse feliz, ¿no? Debería de sentirse con gozo, con alegría. ¿Recuerdan cuando hablamos de la ciudad Betania? ¿Qué significaba Betania? Casa de pobreza. Jesús, ¿dónde hizo muchos milagros fabulosos? En Betania. ¿Cuál fue uno de los milagros que hizo en Betania?
Resucitó a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando fue a Betania y estaba Marta y María? Y Marta se afanaba con muchas cosas. Y María escuchaba la palabra de Dios. Oía la palabra de Dios. Después faltaba más, ¿no? Porque Marta no había llegado a entender el propósito por el cual Jesús estaba visitando su pueblo. Casa de pobreza. Él venía para darle buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Entonces viene este problema de Lázaro. ¿Y qué dice Jesús? Este problema no es para muerte. Es para que a través de este problema el poder de Dios, la gloria de Dios sea manifestada. ¿Qué es el poder, la gloria de Dios? La palabra. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En el Evangelio está el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder de Dios. El apóstol Pablo también decía, la palabra no llegó a ustedes solamente en palabra, sino también en poder. Entonces, ¿quiénes son los hombres felices? Los que necesitan la palabra. ¿Quiénes son los infelices? Los que no necesitan la palabra. Entonces, según la Biblia, son infelices. Yo quiero ser un hombre feliz, quiero ser un hombre dichoso, siempre me debo considerar entonces pobre en espíritu. Por eso Lucas, el escritor de este libro, San Lucas, aunque ya había recibido mucho conocimiento, mucho entendimiento, ¿él qué hizo? Investigó otra vez, averiguó otra vez. Él no se sentía satisfecho, continuamente analizaba. Un cristiano, un nacido de nuevo, puede decir, no, si ya entiende Pama, si ya hay Pama, esa curí. No, debe oír de nuevo, debe querer aprender más, debe tener realmente ese deseo, porque el Mesías vino para él. ¿Será que algún día entonces yo voy a decir, bueno, gracias Mesías, pero ahora yo ya no soy más pobre en espíritu, ya, ser rico más? Bueno, entonces, yo ya no te puedo más servir. Yo prefiero seguir siendo pobre en espíritu. Amén. Hebreos quiero compartir. Hebreos. Vamos a hablar tiempo. Hebreos. Capítulo 4. Aquí vamos a ver qué problema hubo con esta gente. Hebreos capítulo 4. Y hay que analizar bien. Esto es cuando ocurrió en tiempo de los israelitas. Nosotros cuando escuchamos la palabra, yo como que siempre les repito, no vayan a mirar la persona, el carácter o no sé, sino miren lo que dice la Biblia, porque si no, no van a creer nunca en Dios. Yo puedo equivocarme muchas veces, puedo decir algunas cosas erróneas, pero la palabra no falla. La palabra tienen que creer con todo su corazón. Dice así, Hebreos 4, temamos pues, así está escrito, ya que tengamos miedo. ¿Así dice o no? Yo estoy diciendo, temamos pues. No, eso no es. Acá dice, temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A quién le está hablando el escritor de Hebreos? Pues a los hebreos, a los conocedores de la palabra, a los que entendían bien la palabra. No sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y qué puede ser que haga que parezca que yo no alcance ese reposo celestial del cual está hablando el escritor de Hebreos? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué cosa puede suceder? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva. Como a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los israelitas que estaban en el desierto. O sea, ¿será que la palabra que escucharon los israelitas en el desierto y la que escuchamos nosotros son diferentes? ¿Verdad que es así? Es la misma. Es la misma. Es la buena nueva. Bienaventurado el varón que anuncia buenas nuevas. Así está escrito, ¿no?, en Romanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Pero a quiénes? A los pobres, a los que realmente necesitan. Y vamos a recordar
que cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos vivían sin palabras, sin Dios, sin guía, sin nada, solamente sujetos a la orden del faraón. Lo que el faraón decía, ellos hacían. Acá obedecentes, tenían que obedecer sí o sí. El faraón representa al mundo. El trabajo que le hacía hacer representa el sistema en el cual la gente vive, la gente se acostumbra. 400 años ellos estaban acostumbrados a ese sistema. 400 años es mucho. Que se independizó América, ¿cuánto tiempo hace? Un poco más de 500. Un poco más de 500. Nada más, muy poco. Entonces, casi el mismo tiempo que israelitas estuvieron en Egipto. Muchísimo tiempo. Imagínense toda la costumbre que ya tiene América en esos 500 años que se descubrió. Imagínense. 500, casi 500, 400 años y más vivieron los egipcios, los israelitas en Egipto. Se pegó a ellos la costumbre. Dios, ¿qué quiere hacer? Quiere liberarlo del faraón, porque el faraón solamente les daba muerte, les daba dolor. Quiere liberarlos y hace gran milagro para liberarlos. Los israelitas ven ese milagro, ven ese poder, los lleva al desierto, le hace cruzar el mar Rojo. En el desierto les lleva ¿hacia dónde? Hacia el monte Sinaí para darle sus buenas nuevas. ¿Para qué quería darle sus buenas nuevas? Para que ellos puedan tener un estilo de vida diferente a los demás pueblos y al pueblo donde vivían, y para que sean una nación santa, una nación pura, sin mancha. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? No. APE y gusto, guri. Hasta acá daba gusto. Hasta que nos liberó de Egipto, cruzamos el mar, miramos todos esos milagros, todos esos poderes. PPE y gusto, guri. Pero cuando llega la hora de oír la buena nueva, el corazón estaba rico. Ya no necesitamos esto. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro y volvamos a Egipto. ¿Cómo estaba entonces su corazón? ¿Necesitado de la palabra? ¿Deseado de la palabra? No. Todavía estaban ellos llenos de sistema, ¿o no? Llenos de cosas de Egipto. Recuerdan que en el desierto ellos decían, nos acordamos de las comidas que comíamos en Egipto. ¿Cómo vivíamos en Egipto? Significa que aunque Dios hizo milagros, poderes, señales, nunca el corazón de ellos cambió. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo podía cambiar su corazón? Por medio de las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Entonces, ¿qué significaba? Todavía eran ricos. Faltaba todavía un poco de tiempo de pobreza. Por eso vino los 40 años de dolor, sufrimiento, angustia, hasta que aparece el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa? Nuevamente quiero darle mis buenas nuevas. De nuevo les voy a hablar. Ustedes si leen Deuteronomio se dan cuenta que repite casi todo lo que al principio Dios había dado. ¿Qué significa? Le voy a dar una segunda chance. Pero esa ya era otra generación. Entonces acá que dice en Hebreos, ¿qué está saliendo? Pero porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Nosotros también estábamos, ¿dónde estábamos? En el mundo, sujeto al mundo, nos dominaba este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, lleno de pensamiento. Imagínense todos los días lo que el mundo iba poniendo en nuestro corazón, todas las cosas. Un día Dios nos ha rescatado, nos sacó de ese sistema para llevarnos a ¿dónde? A su palabra, a su buena nueva. Y ahí fue donde estuvo problema con muchos. ¿Ustedes creen que alguna persona el día que entendió que Jesús murió por sus pecados, el día que entendió, que aceptó a Cristo, ¿no?, como su Salvador, se sentía mal? Ese era el día más feliz de su vida, ¿no? Ese era un día grandioso, enorme, feliz. ¿Cuándo empezó a tener problemas? Cuando empezó a conocer la buena nueva. La buena nueva. Cuando empezó a entender la buena nueva, ahí ya no tenía la fe. No podía creer. Volvamos a Egipto. Entonces, esto es lo que el libro de Hebreos dice: temamos pues.
Analicemos bien si nosotros realmente cuando escuchamos la palabra de Dios somos pobres en espíritu o ya nos sentimos satisfechos y saciados. Se ya ama colare comía. Ya, y gusto más. Analicemos bien. Volvamos a San Lucas. San Lucas. Bueno, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Y fíjense que primero está buenas nuevas a los pobres. Después está quebrantado de corazón. Un quebrantado de corazón, ¿qué significa? Sufrimiento, dolor, amargura, tristeza, pena. ¿Qué es lo que le quebranta generalmente el corazón a una persona? Por ejemplo, después de haber oído la buena nueva, ¿qué es lo que uno entiende? La vida que yo he llevado, ¿qué tipo de vida era? ¿Qué miserable era? ¿Realmente por qué yo era así? ¿Yo? Después de haberme enterado de la buena nueva es el mensaje de Dios, el corazón de Dios, ¿de qué me doy cuenta? Yo era un sucio, miserable, pecador. No tenía la prueba. Mira las cosas que Dios me está mostrando. Mira las cosas que Dios me está revelando. ¿Quién era yo? Era un quebrantado, un afligido. Entonces, el ungido, ¿para qué llegó? Precisamente para, ¿qué dice acá? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo puede entonces el ungido sanar tus heridas? Por la palabra, tiene que, ¿cómo dice en Isaías 53? 6. No es 6. A ver, ¿cómo dice Isaías 53? Él ha sanado nuestras heridas, ¿no? Y nuestras enfermedades. Isaías 56, para leer, vamos a leer para... 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice. Fuimos nosotros curados. Entonces nuestro corazón, ¿por qué estaba herido, quebrantado? ¿Qué era lo que nos destrozaba? Precisamente nuestra vida pecaminosa, nuestra vida corrupta y corrompida. Entonces al enterarnos la buena nueva, ¿qué es lo que nos enteramos? La buena nueva es la noticia de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Me hace entender quién era yo. Entonces, y dentro de la buena nueva, ¿qué incluye también? Que mis heridas sean sanadas o no. Por eso hay que entender bien, buena nueva, el evangelio, no es solamente 2-3 versículos. No es solamente una parte o la muerte de Jesús en la cruz. La buena nueva es toda la Biblia, toda la escritura, toda la palabra. Todo eso tiene que sanar, curar, alimentar, fortalecer mi corazón, enriquecer mi espíritu. Por eso, un pobre en espíritu, una persona sin palabra, sin guía, sin Dios, puede oír al ungido. Para él ha venido el ungido. Para los descarriados, para los apartados. Pues vamos a Lucas. Entonces, quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Entonces, vos estás quebrantado por la vida miserable y horrible que has llevado. La vida corrompida que tuviste. Dios realmente, en tu corazón sentí mucho dolor, angustia y amargura. ¿Para qué vino el ungido? ¿Para qué vino el Mesías? ¿Para qué llegó Él? Para sanar. Para que sea un hombre sano. Un hombre que, adiós enfermedades, adiós dolores, adiós quebranto. Ahora tiene que haber en tu corazón paz. Amén. Este es el ungido. Esto hacen el ungido y los ungidos. ¿Qué transmiten a los demás? Paz en su corazón. No puede ser que la palabra de Dios transmita, después de escuchar lo que predicó el pastor me sentí más quebrantado, más amargado, más... No, ese no es el mensaje. Si así entendieron,
Entonces no entendieron bien. Ese no es el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Bueno, sigamos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. ¿De qué estábamos cautivos? ¿Quién lo que nos había cautivado? Atrapado. Está bien cautivado, ¿no? El mundo, el sistema, el príncipe de la potestad del aire nos tenía dominado, como el faraón a los israelitas en Egipto. Moisés, ¿para qué fue enviado ahí? Para liberarlos de la cautividad. ¿Para qué quería liberarle Moisés a los israelitas del país de Egipto, del faraón? Para que puedan tener libertad y servir a Dios con todo su corazón y con todo su gozo. Porque para eso ellos fueron creados, para eso fueron hechos pueblo de Dios, para servir a Dios, para hacer luz a las naciones. Ese también fue el propósito por el cual Dios me liberó de este mundo, me liberó de esta cautividad de Satanás que yo vivía, por medio de su buena nueva, por medio de su sanidad a mi corazón, por medio de todas esas cosas, yo puedo ser una persona libre. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Siervo de justicia significa servidores de la palabra de Dios. Eso significa. Servidores de la enseñanza y de la ordenanza de Dios. Ese es siervo de justicia. ¿Me entiendes? Porque fuimos liberados de la esclavitud del demonio a quien nosotros servíamos antes. Estábamos sirviendo al pecado, sirviendo a las cosas mundanas. Bueno. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué es vista a los ciegos? Ahora sí podemos entender su palabra. Antes no entendíamos nada. Antes no sabíamos, ¿por qué dice así? ¿Por qué no la entendemos, padre? Después de que fuiste liberado del lazo de Satanás, después que fuiste liberado del sistema del diablo, del mundo, ya podés ver bien. Ahora veo, ahora entiendo qué es lo que Jesús quería hacer en mi vida. Ahora sé por qué está escrito así. Ahora sí puedo ver, ahora veo. Sí. Ahora mis ojos te ven, decía Job. Ahora mis ojos ven. Antes yo creía que te veía, pero no, solamente era necio. Y después dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El tiempo en que Dios va a restaurar todas las cosas. El tiempo en que Dios va a traer todas las cosas, va a poner en orden. Eso Jesús vino a hacer. Y se dan cuenta acá, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué se sorprendieron ellos? Porque solo leyó dos versículos. En el libro, en el hebreo, no hay coma, no hay punto, no hay nada. Él tenía que leer toda esa porción, ¿no? Pero ¿por qué él no lee todo? ¿Por qué para ahí? Porque después, ¿qué decía? Después de la coma, ¿qué decía en Isaías? La venganza del Señor, eso. El día de la venganza. Esto todavía no estaba por venir. Esto faltaba. Después, ¿qué le dice? Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que se ha cumplido? Que el ungido, el que tenía que darles a ellos la esperanza, la verdad, la palabra, está frente de ellos. Estoy frente a ustedes. Estoy hablándoles lo que Dios le había dicho durante mucho tiempo. Estoy acá presente. Se está cumpliendo en la vida de ellos lo que está escrito. Ustedes están siendo testigos de lo que Dios está haciendo. Eso le hablaba. Pero ¿cómo ellos reaccionaron? Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Preguntaban.
Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cuando alguien le está hablando la palabra verdadera, ¿por qué generalmente muchos le rechazan? No, yo le conozco a ese pastor que este colado y ahora vamos hoy con la pata. No entendéis para ver. Ese es nuestro corazón. Nosotros así reaccionamos. Y el consuelo que es: nadie es profeta en su propia tierra. Nosotros, antes de mirar la palabra, siempre estamos mirando al hombre. Acá Jesús le estaba mostrando la escritura. Exacto. ¿Por qué le tocó a leer eso? Se decía ya que había rumores de que era el Mesías. Justo a él le toca. No es que hoy quiero leer Isaías 61. Él eligió leer eso. Él planeó de sinagoga en sinagoga, años que se estaba preparando, que cada día se lea una porción. Él planeó perfectamente así. No. ¿Cómo es que todo es tan claro, tan exacto, pero como cuando uno está ciego no puede ver? ¿Qué le parece? No puede ver. Todo estaba tan exacto. Era la escritura de la palabra, era el momento, era el tiempo. Hoy Dios quiso que ustedes vean esta profecía cumplida. Si nosotros estaríamos ahí, qué bendición. Ay, qué lástima que yo no estuve ahí. Yo estoy acá nomás. No, hoy estamos también acá. La misma cosa hoy está ocurriendo. Se está leyendo la misma palabra ante todo y las personas están rechazando, menospreciando. ¿Sí? Se está leyendo la buena nueva a los pobres. ¿O no hay pobres? A los pobres. Vino para los pobres. ¿Por qué algunos rechazan la palabra? No, esta palabra no me gusta. No. Simple, no son pobres, son ricos. El rico no necesita la palabra de Dios. ¿Con qué se sacia el rico? Con Egipto, con el becerro de oro. Su corazón, cuando empieza a aparecer la palabra, no, se va a Egipto. Miren lo que dice acá. Versículo 24, y con esto vamos a ir concluyendo. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Acá le da 2 referencias al Antiguo Testamento. Cuando vivía Elías, ¿se acuerdan el tiempo de Elías, no? Y justamente, ¿qué pasó en el tiempo de Elías? Que Jezabel, la malvada esposa de Acab, mandó a exterminar a todos los profetas de Dios. Solo quedaba Elías. El pueblo creía que el Dios Baal era el Dios verdadero. Porque ¿qué le ofrecía a Baal? Carnalidad, fornicación, pecado. ¿Da gusto servir a ese Dios o no? Pero cuando Elías aparecía, ¿qué decía? Le exhortaba, le reñía. Entonces de repente le vino a ellos la sequía, para que puedan darse cuenta que realmente ellos están sin Dios. La sequía simboliza estar sin palabra, estar sin ley de Dios. Eso simboliza la sequía. Cuando ustedes ven sequía, en una parte de la vida simboliza sin Dios, sin guía. ¿Cómo estaba en ese tiempo el pueblo de Israel? Sin guía, sin Dios, sin palabra. Entonces, finalmente Elías se le presenta, todo el pueblo se presentan ahí. Bueno, antes de eso, él se va a una viuda que vivía en, ¿qué lugar dice acá? Sarepta. Sarepta de Sidón, una extranjera. A esta extranjera se va y hace un gran milagro, le alimenta y le sustenta. ¿Qué simboliza eso? El Mesías también vino a su pueblo, vino a dar la buena nueva a su pueblo, pero su pueblo le rechaza. ¿Dónde se va el Mesías? Bueno, me voy a los gentiles. Me voy a los gentiles. Vino a nosotros, vino a darnos esa misma buena nueva que era para su pueblo a nosotros. Entonces, ¿qué hizo la viuda?
Dame a mí primero, le dijo. Y después haz para ti. Ella ya estaba por morir. Ella no tenía esperanza. Para ella no era este mensaje. Era para el pueblo de Israel. Pero Dios tuvo misericordia de su vida y le permitió que llegue el profeta de Dios en su vida. Y al final ella decidió aceptar. Sirvió primero al profeta que a sí mismo. Y al final vivió. Después Elías, cuando se va y confronta con los profetas de Baal, ¿qué palabra les dijo? Una palabra clave, que para mí es muy clave. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a andar pensando Dios, Baal, Dios, Baal? ¿Hasta cuándo? ¿Será que yo le estoy sirviendo a Dios o será que le estoy sirviendo a Baal? ¿Qué le parece? Una persona que dice que está sirviendo a Dios, pero hace las cosas de Baal, ¿qué está pensando? Sí, pero yo soy muy débil espiritualmente. Así habla. Vive en dos pensamientos, ¿no? Dice que sirve a Dios, pero hace las cosas de Baal. Si querés seguirle a Baal, seguirle a él. Y si querés seguirle a Jehová, id en pos de él. Así le habló el profeta Elías. Igual ocurrió en tiempo de Eliseo. En tiempo de Eliseo también, ¿quién apareció ahí? Un sirio que tenía lepra. Había muchos leprosos en Israel, pero cuando Eliseo vivía en Israel, ¿quién le oía? ¿Quién le escuchaba? Nadie. Y los leprosos no querían oírle. Pero un sirio llegó hasta él, le escuchó y fue sanado. Y glorificó a Dios. Hermanos, es una gran bendición que nosotros, sin ser del pueblo escogido de Israel, hemos sido añadidos a la gracia de Dios. Hemos sido, como dice el apóstol Pablo, injertados para recibir esta bendición. ¿Cuál es la bendición? La misma que ellos rechazaron. Hay que tener en cuenta eso. La palabra que ellos menospreciaron. La buena nueva para los pobres. No seamos pues orgullosos, dice el apóstol Pablo. No seamos soberbios. Dios le puede volver a ellos a conectar con la gracia. ¿Y qué pasó cuando les mencionó estas cosas? Y levantándose, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se dan cuenta que cuando empezamos a hablar muchas veces la palabra que Dios quiere que tenga una persona, algunos, en vez de sentir agradecimiento, se van enojados? No, es imposible, esa pesadilla, no se gusta. Así termina mucho. Dios quiere darnos su palabra para que podamos ser sanados, libertados de esta opresión. Esto es lo que aparece acá cuando Jesús comienza su ministerio. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. No necesita insistirle al que no quiere escuchar. No necesita obligarle al que no quiere oír. Imagínense, en el lugar donde Jesús anunció el cumplimiento de una gran profecía, simplemente ellos le rechazaron. ¿Cuántas veces muchas personas están haciendo lo mismo? Hoy Dios te está revelando su palabra, te está mostrando su palabra, tal vez te está revelando una profecía en tu vida, tal vez una profecía de Dios se está cumpliendo en tu vida y vos rechazamos. Entonces Él se va, no te va a insistir, no te va a quebrantar para que le escuches, no te va a traer latigazos. No es así la manera de Jesús. Vengan acá, escúchenme, arrodíllense, ahí les voy a hablar, no me escuchan, les voy a pegar, se vendúan, no. Se fue. Y fue a buscar a los que por los que había venido, pobres en espíritu. Amén. Sí, yo creo que Dios vino acá y nos encontró porque nosotros también éramos muy pobres en espíritu. Vamos a orar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto.
Bendiciones y hasta pronto.